Pasamos a la siguiente moción, presentada por el Grupo Municipal Socialista, apoyando las reivindicaciones de los directores y directoras de los institutos de educación secundaria de Leganés y exigiendo a la Comunidad de Madrid las medidas necesarias para solventar las mismas. Tiene la palabra la señora Jiménez. Pues nada, pasamos a dar lectura a la carta que nos han hecho llegar los directores y directoras de 15 de los 16 institutos de nuestra ciudad y que ya le han hecho llegar también al consejero. Los diferentes directores y directoras desde el Grupo Municipal Socialista apoyamos dichas reivindicaciones y consideramos que la Comunidad de Madrid debe tomar las medidas pertinentes para su solución. Las peticiones que han realizado son las siguientes. 1. Organización y personal. Que se cubran de forma inmediata las bajas del profesorado o al menos se reduzca el plazo de espera, que actualmente es de 10 días hábiles. Que las bajas y jubilaciones del personal de Administración y Servicios sean cubiertas en un plazo razonable de tiempo. Que se amplíen los cupos de profesorado que se asignan cada curso, sobre todo teniendo en cuenta que en ejercicios como 2014 se han dejado de gastar 44 millones de euros en sueldos de profesores de secundaria y FP. Que las personas responsables del Departamento de Actividades Extraescolares tengan una reducción horaria, al menos 4 horas lectivas, o un complemento económico por la tarea que desempeña. Que el criterio para la asignación de un segundo jefe de estudios adjunto no sea exclusivamente el número de grupos, sino que atienda a las circunstancias específicas de cada centro, analizadas por el inspector de zona a propuesta del director del IES. Que el profesorado interino recupere una situación laboral digna, que le permita trabajar en condiciones similares a las de sus compañeros funcionarios de carrera. Que se incrementen, 2. Dotaciones e instalaciones. Que se incrementen de manera significativa los recursos dedicados a la limpieza diaria de los centros, que se ha deteriorado mucho en los últimos años. Que se cuide especialmente el cerramiento exterior de los centros como medida de seguridad imprescindible. Que se renueven las pistas deportivas que lo necesiten por su estado de deterioro. 3. TIC. Que en el mantenimiento de equipo y sistemas informáticos corra a cargo del personal ajeno al centro, de manera que el coordinador TIC pueda dedicarse exclusivamente a las tareas pedagógicas de este ámbito, con la correspondiente reducción horaria. Que se habiliten con urgencia los créditos necesarios para la renovación de los equipamientos y licencias informáticas de los centros, tanto en ciclos formativos como en las aulas de ESO y bachillerato. Incremento no solo renovación de los recursos TIC en los centros, más ordenadores de uso didáctico, PDAs, cañones de proyección, etcétera. Material al que los centros no pueden acceder en los actuales créditos de funcionamiento. 4. Recursos económicos. Que se vuelva a recibir el crédito de funcionamiento en los plazos establecidos hace unos años, el 70% en el mes de marzo y el 30% en septiembre, de manera que los centros no se queden sin posibilidad de atender a los gastos extraordinarios o emprender proyectos por este motivo. Que se incrementen los recursos económicos de los centros de manera que cada IES pueda emprender proyectos propios según sus necesidades concretas. Que se atiendan las necesidades extraordinarias de recursos de los IES cuando estén justificadas. 5. Orientación y atención a la diversidad. Que haya un profesor técnico PTSC de plantilla en todos los centros. Que se amplíe progresivamente la dotación de técnicos superiores de integración social, comenzando por centros que objetivamente más lo necesitan. Que los centros de escolarización preferente del alumnado con trastorno del espectro autista cuenten con la dotación extraordinaria de un segundo orientador a tiempo completo fuera de cupo. Que vuelva la figura del orientador y departamento de orientación a los centros de formación profesional que lo han perdido. Que se recuperen los niveles de apoyo a la compensación educativa, incrementando los recursos personales para ello. 6. Otros aspectos pedagógicos. Que se planifique adecuadamente la red de centros de manera que haya una distribución equitativa de alumnos en las zonas de escolarización. Que se reduzca la ratio de alumnos por aula en todos los niveles. En ningún caso más de 30 alumnos en grupos ordinarios. Que bajo ningún concepto se supere la ratio de 25 alumnos por aula en aquellos grupos que incluyan ACNES, con un máximo de 2 por grupo, en todos los niveles, incluido el bachillerato. 7. Formación profesional. El número de grupos de cada especialidad debe permitir adecuar la oferta a las plazas de la demanda. Las horas de dedicación a la FCT de los profesores de los ciclos formativos deben aumentar y tener relaciones con el número de alumnos atendidos y las empresas visitadas. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de Leganés la adopción de los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Leganés muestra su pública adhesión a las demandas expuestas por los directores y directoras de los IES de nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Leganés manifiesta su firme compromiso por lograr una educación pública de calidad. El Ayuntamiento de Leganés exigirá a la Comunidad de Madrid y, en concreto, a la Consejería de Educación, que realice las acciones pertinentes para dar solución a las carencias indicadas por los responsables de los institutos de secundaria de nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Señora Neria, señor Egea primero. No, perdón, señor Pérez primero. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy rápidamente, simplemente para posicionar mi voto a favor de esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor Egea. Sí, es perfectamente posible asumir las reivindicaciones, al menos en términos generales.
y votar a favor de la moción. Muchas de estas medidas ya están siendo poco a poco posibles en la Comunidad de Madrid gracias a Ciudadanos, aunque es verdad que queda mucho por hacer. Un buen ejemplo de los beneficios de nuestra actuación en la Asamblea podría ser el incremento de 2 millones de euros que se ha experimentado en la dotación presupuestaria para FP, en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2016. Por último, entendemos importantes todas aquellas mejoras en materia de educación, pero, por otro lado, desconocemos la actitud del Grupo Parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid, que debe ser nula, para que el Grupo Municipal del PSOE en Leganés solicite apoyo de todas nuestras formaciones a esta corporación. Nuestra postura, y debido a la importancia de considerar la potenciación en la educación en nuestro país, es a favor. Gracias. Más intervenciones. Señora Moro, primero entonces. Sí, señora Moro. Gracias, señor alcalde. Bien, nos consta que la Dirección de Área Territorial Madrid Sur se ha reunido con los directores para darle traslado de estas reivindicaciones y que el resultado de ese encuentro ha sido, la verdad, que bastante fructífero. También es cierto que gran parte de esas reivindicaciones exceden del ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid. Esta carta recoge reivindicaciones que no son de ahora, ya llevan tiempo incluso en el periodo antes de la crisis. Me gustaría hacer algunas puntualizaciones. Respecto de la organización de personal, ustedes se reivindica que se cubran las bajas antes de 10 días hábiles. Pues bien, la disposición final 15ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 modifica el artículo 4 del Real Decreto de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo. Y con la modificación de este artículo, que tiene carácter básico, se amplían los supuestos en los que no es necesario esperar el transcurso de 10 días lectivos para proceder a la sustitución transitoria de los profesores titulares. Seguidamente expongo los supuestos. Cuando el profesor sustituido preste atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En el caso de que el profesor sustituido preste servicios en centros docentes que tengan implantadas menos de 2 líneas educativas. Ahí tampoco se tendrá que esperar a esos 10 días hábiles. Tampoco cuando el profesor sustituido imparta docencia en segundo curso de bachillerato y cuando la causa de la sustitución sea la situación de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen. Respecto a las bajas y jubilaciones del personal laboral, en eso sí que es cierto, algunas pues no llegan ni siquiera a cubrirse y otras tardan incluso meses. En el Tierno Galván, por ejemplo, se jubiló una persona hace casi ya 2 cursos y aún no la han sustituido. Cuando dicen que se amplíen los cupos del profesorado, eso es una promesa de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y pues hace 2 cursos que se quitaron ya los cupos de todos los IES y de los colegios de infantil y primaria. Respecto a lo que dice del profesorado interino que recupere su situación laboral digna, se está negociando un nuevo acuerdo de interinos que va a salir en breve. El acuerdo que había está derogado por el Gobierno actual de la Comunidad para hacer otro. Lo único que ocurre es que pues, los interinos no se ponen de acuerdo a la hora de formar las listas. Pues unos quieren que cuente mucho la experiencia, en el caso de los más antiguos, y los nuevos quieren que cuente más la nota de la oposición. Pero vamos, que el acuerdo está ahí, estoy segura de que pronto tendremos un nuevo acuerdo. Respecto de las dotaciones e instalaciones, hay que especificar los centros, pues no todos están igual. Y en algunos ya se ha hecho lo que se plantea. Respecto a de las tecnologías de la información y la comunicación, ocurre lo mismo. Hay centros que están mejor dotados que otros, pero depende de las prioridades de los centros a la hora de hacer las inversiones. Respecto a los recursos económicos, habla de incrementar recursos para proyectos propios. Pues bien, eso ya se hace. Lo que ocurre es que algunos centros presentan proyectos pues, que a juicio de la Comunidad de Madrid no son de calidad y no se aprueban. Pero los que se aprueban sí que llevan un aumento de recursos. Respecto de los recursos extraordinarios justificados, estamos totalmente de acuerdo. Respecto a la orientación y atención a la diversidad, creemos que es bastante lógico lo que se pide. Sí que no estamos de acuerdo en lo que dice respecto a la red de centros y zonas de escolarización. La red de centros de Leganés es casi perfecta. Respecto de los institutos está muy bien y en primaria habría que hacer pues, un centro, si bien en la zona nueva de San Nicasio, aunque también sobra al menos uno en la zona del Carrascal.
Y respecto a la distribución de alumnos por zonas de escolarización, eso va en contra de la libertad de elección de centro por parte de la familia. Respecto a los puntos de la ratio, estamos de acuerdo también. En fin, como ve, estamos en algunas cosas de acuerdo, en otras no, pero por lo general la verdad es que pues, nuestro grupo pues, vamos a decidir que nos abstenemos, en definitiva. Gracias. Gracias, señora Neria. Sí, buenas tardes de nuevo. Voy a seguir tomando aire y esta vez la voy a dejar a usted, señora Jiménez, que conteste a ciertas cosas porque, a fin de cuentas, es su moción y voy a dejarle que haga usted lo que tiene que hacer. Decirle que vamos para posicionar nuestro voto a favor de esta moción y simplemente añadir una cosita más, que no sé si querrá usted añadirla a la moción o no de alguna manera, pero hoy nos ha notificado la unificación del Instituto Conde Duque con el Gabriel García Márquez, después de haber terminado ya el proceso de escolarización y sin tener en cuenta proyectos educativos, ni que las familias ya habían decidido cuál era la opción que querían, esa libertad de la que hablan algunos. Pues bien, para nosotros esto pedimos que se tenga en cuenta porque precisamente el Instituto Pedro Duque es un centro preferente para alumnos con problemas auditivos. Estaban llevando a cabo un proyecto muy interesante, tenían mucha ilusión en él y además es el único que apoya a alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces, no sé si sería posible la inclusión dentro de esta moción de pedir a la DAC que reconsidere esta decisión. Nada más, muchas gracias. Gracias. Por parte de Ganemos, el señor Blanco. Sí, nosotros vamos a votar a favor, lógicamente, y quién es mejor que los trabajadores de los centros educativos para saber las necesidades. Pero quería aprovechar a hacer algunas cuestiones. Bueno, en cuanto a la intervención del Partido Popular, discrepo mucho y solo me quedo con una de las frases que ha dicho la señora Moro de que sobra un colegio en el Carrascal. Pues bueno, ahí lo dejo. También quería aprovechar, bueno, sumarnos a lamentar la decisión de fusionar el centro el IES Pedro Duque con el Gabriel García Márquez, aunque no ha sido todavía el periodo de escolarización, eso es un error, pero bueno. Solicitar al Ayuntamiento que se ponga a la cabeza de la reivindicación de que no se fusionen los centros. Es la hora de no cerrar aulas ni fusionar centros, sino de bajar ratios para mejorar la calidad educativa y a ver si en eso podemos estar de acuerdo y pelear por ello. Y también quiero hacer dos apuntes, no quiero dejar la oportunidad, ya que estamos hablando de institutos de secundaria, de hacer un alegato en defensa de mis compañeros de profesión de secundaria, que fueron vapuleados hace unos años cuando les aumentaron las horas lectivas de 18 a 20, las horas lectivas, y muchos periodistas, bueno, por llamarles de alguna manera, incluso políticos, empezaron a llamarles vagos porque decían que solo trabajaban 20 horas. No tienen ni idea, trabajan 20 horas lectivas, pero tienen otra jornada laboral preparando clases, atendiendo a padres, coordinando cosas, reforzando, programando, llevando adelante proyectos de centro. Quiero que quede claro esto, que fueron vapuleados los profesores de secundaria acusándoles de vagos porque trabajaban 20 horas y solo les interesaba decir a determinadas personas que quieren cargarse la escuela pública que solo trabajaban 20 horas. No, 20 horas lectivas, luego muchas más horas de preparación, etcétera, etcétera. Y para terminar, según el último apunte, mencionar una serie de puntos que aparecen en la moción que pone que se cubran de forma inmediata las bajas de profesorado, que las bajas y jubilaciones del personal de administración y servicios sean cubiertas en un plazo razonable de tiempo, que se reduzca la ratio, pues hágase así en escuelas infantiles municipales. Y otro punto que dice que se incremente de manera significativa los recursos dedicados a la limpieza diaria de los centros, que se ha deteriorado mucho en los últimos años. Hágase así también en los CEIPs, que es competencia municipal. Muchas gracias. Gracias. ¿Va a haber segundo turno de intervenciones o vamos a pasar a votar cuando termine? Pues, interviene la señora Jiménez para cerrar en principio y si no hay un turno de intervenciones, un segundo turno, pues pasamos a votar. Señora Jiménez. Señor Egea, decirle que tenemos grandes diputados en la Asamblea que defienden la educación pública y que hemos estado en todas las mareas verdes y a usted no se la ha visto por ninguna parte. O sea que, por favor, no cuestione el trabajo de nadie. Señora Moro, pues aprovecho el símil que hizo antes la señora Alonso. Si una persona tiene conmigo un problema, el problema puede ser mío. Cuando 15 institutos tienen un problema, a lo mejor ya es que empieza a ser algo que es verdad. Respecto a lo que decía la señora Neria, no puedo añadir nada porque yo lo que he hecho ha sido transcribir la carta que ellos han pasado al consejero. Entonces, no me parece
lógico pues hacer ninguna alegación. También decirle al señor Egea, que se me ha olvidado, que los directores y directoras han dirigido a nosotros porque la relación que mantenemos con ellos de colaboración y de comunicación está siendo muy buena y muy favorable y por eso han confiado en nosotros. O sea, que no es porque en la Asamblea no les estemos defendiendo. Y respecto a lo que decía la señora Neria de la fusión de los dos institutos, ya nosotros tuvimos también conocimiento el viernes, ya de hecho estuvimos con la FAPA reunidos en el Pedro Duque y desde la edad nos dicen que esta fusión no se va a llevar a cabo el siguiente curso, sino al otro más, del 2017-2018. No estamos de acuerdo en esta fusión porque también trabajamos y defendemos lo que estaba diciendo, el proyecto del Pedro Duque, el proyecto que tienen auditivo, el proyecto para alumnos con necesidades y, desde luego, vamos a estar a la cabeza de esas protestas porque ya digo que el mismo viernes ya estuvimos trabajando con ellos y mañana a las 9:30 tenemos otra reunión con el Pedro Duque. Gracias. Gracias. Pasemos a votar entonces la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Queda aprobada la moción.